Buenas tardes, vamos a comenzar con la clase de física correspondiente a la semana 19, ejercicio de repaso. Vamos a comenzar con un ejercicio de repaso de la semana 1, cantidad de físicas. Se ha elegido el número 1, todos los números impares, el número 1, ¿ven? Se refiere al análisis dimensional, ¿ya? Dice lo siguiente, la ecuación dimensionalmente homogénea, X igual a por E a la menos gamma T coseno de omega T más phi corresponde a un movimiento armónico amortiguado. Si X es posición, T tiempo y en la base de los logaritmos naturales, o sea, el número de Euler 2,82, le pide determinar la dimensión del producto A, gamma, omega, ¿no? Bien, entonces, en la semana 16 ya se habló algo de lo que era movimiento armónico amortiguado. Vamos a presentar la misma imagen de un oscilador, un bloque resorte oscilando verticalmente, y una gráfica de la posición o elongación en función del tiempo. Vamos a poner que en el instante cero tenemos una amplitud, un desplazamiento del bloque igual a A, pero a medida que transcurre el tiempo esa amplitud va disminuyendo, va decayendo. Teóricamente en el infinito debe hacerse cero, ¿no? Y eso se llama movimiento armónico amortiguado, ¿no? Entonces A tiene significado de amplitud de oscilación, ¿no? Gamma en realidad es un parámetro que indica que caracteriza al amortiguamiento del medio donde está el sistema, y omega es la frecuencia angular. Phi es un ángulo cualquiera, un ángulo inicial. Entonces siempre lo primero que hay que aplicar es el principio de homogeneidad. Entonces aquí se ha aplicado la propiedad también. ¿Cuál propiedad? Hay 5 propiedades básicas. La propiedad del producto para separar las dimensiones de los factores, ¿no? Por ejemplo, acá se ha separado la dimensión de A, que es la amplitud, la dimensión de E a la menos gamma T y la dimensión del coseno, ¿no? Está claro que hemos visto ya que las funciones matemáticas, como las funciones exponenciales, las funciones trigonométricas, no son cantidades físicas, son cantidades adimensionales, es decir, su dimensión vale 1, no tienen unidades, ¿no? Así que aquí automáticamente sale la dimensión de la amplitud, que es igual a la dimensión de X, pues, ¿no? Que como X es posición, se expresa en unidades de longitud, así que la dimensión de A es L, ¿no? Ahora, para determinar la dimensión de gamma, también partimos de la dimensión de la exponencial, que es 1, ya que no tiene unidades, es adimensional, como también los exponentes, ¿no? Los exponentes en las ecuaciones de la física son cantidades adimensionales, no tienen unidades, así que el exponente de menos gamma por t también es igual a 1.
Ahí otra vez se puede aplicar la propiedad del producto a la izquierda, dimensión del menos 1, ¿no? Dimensión de gamma, dimensión de t igual a 1. Cualquier número real, positivo o negativo, no tiene unidades, su dimensión vale 1. Así que queda simplemente el producto dimensión de gamma por dimensión de t. De ahí se despeja la dimensión de gamma, queda 1 sobre dimensión de t. Como la dimensión de t es fundamental, es tiempo, entonces queda la dimensión de gamma t a la menos 1, ¿no? Ahora, para determinar la dimensión de omega, también de manera análoga, el coseno es una cantidad dimensional, no tiene unidades, no es una cantidad física, su dimensión es igual a 1, también del argumento también, ¿no? Es 1, y todos los términos que estén sumándose en el argumento deben tener dimensión 1, ¿no? Por eso la dimensión de omega t es igual a la dimensión de phi igual a 1. Y aquí se despeja la dimensión de omega. Por primero se aplica la propiedad del producto, se separa la dimensión de omega con la dimensión de t y se despeja, ¿no? La dimensión de omega 1 sobre la dimensión de t, o sea, 1 sobre t. El t lo suben, queda t a la menos 1, ¿no? Ya sabemos las dimensiones entonces de A, de gamma y de omega. Ahora escribimos la dimensión del producto y reemplazamos, ¿no? Dimensión de AL, dimensión de gamma t a la menos 1, dimensión de omega t a la menos 1. Esto sale LT a la menos 2. Esa es la dimensión de A, gamma, omega. Pero L por t a la menos 2 es una dimensión conocida, ¿no? Es la de aceleración, ¿no? Es de aceleración. Entonces es la solución de la pregunta 1, ¿no? Corresponde a la semana 1. En la semana 2 terminó de estudiar la adición de vectores, un método general, el método analítico, y se comenzó con cinemática, con el movimiento más simple. Veamos un ejemplo de vectores, de adición de vectores, con el método analítico, semana 2. Es el número 3. Dice, para los vectores A y B, el espacio que se muestra en la figura determina la diferencia A menos la mitad del vector B, ¿no? Esa diferencia le piden. ¿Sí, aló? ¿Sí? 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 ¿Ya? Sí. Sí, pero yo envié un documento diciendo de que yo no manejo recursos, ¿no? Eso lo maneja el único director del CEUS que maneja recursos, ¿no? Ese es. Uh-huh. Sí, sí, pues, al comienzo pensé que podía ser, pero después consultando con otros colegas me dijeron que envíe un documento, un correo diciéndole que no he manejado yo recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría hacer ahí, no? Mm. Ya, me podría enviar, señorita, nuevamente mi correo, ¿no? Si fuera tan amable. Sí, nuevamente el sí, también para ingresar, pues, porque fue hace mucho tiempo, no recuerdo en qué fecha fue ya, ya, sí, eso le voy a comunicar. ¿Hasta qué hora está atendiendo usted?
¿O hasta qué hora puedo llamarla? Ah, ya, ya, está bien, ya. Terminando mi clase a las 2, inmediatamente lo veo. Ya, ya, gracias, 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 gracias. Bien, entonces, la figura, en la figura se muestra en realidad los tres ejes coordenados. Los ejes X y es fácilmente visualizarlo en el plano, pero el eje Z es necesario eh, imaginar lo que es perpendicular al plano, ¿no? Ahora ahí le dan un paralelepípedo que va a ser mucho más simple de, le va a facilitar, mejor dicho, para escribir los componentes de los vectores A y B. Los vectores, el vector A es esta flecha de verde, el vector B es esta flecha de rojo, esta flecha de rojo, y además le dan estos puntos en el eje X, este punto 4, esta coordenada 4 en el eje X, en el eje Y esta coordenada 6, y en el eje Z este otro punto que es 8, ¿no? A su vez, esos puntos, 4, 6 y 8 unidades, le van a servir para conocer los lados del paralelepípedo rectangular. Por ejemplo, todos los lados que son paralelos al eje X tienen longitud 4 unidades, ¿no? Todos los lados que son paralelos al eje Y tienen longitud 6 unidades. Y todos los lados que son paralelos al eje Z tienen longitud 8 unidades, ¿no? Ya. Entonces aquí lo que hay que hacer es descomponer primero, ¿no? Los vectores A y B. Primero descomponemos el vector A, flecha de verde, y la descomposición ya es más sencilla, no necesitan estar proyectando el vector A sobre los ejes coordenados. Como ya le dibujan ahí el paralelepípedo rectangular, los componentes tanto de A como de B van a ocupar lados del paralelepípedo. Por ejemplo, el componente del vector A en el eje X se dibuja a partir del origen del vector A en el lado que está paralelo al eje X, o sea, este de acá, miren, esa flecha. ¿No? Y es más, la magnitud la conocen, ¿no? 4. 4. El otro componente paralelo al eje Y, bueno, el eje Y también a partir del origen del vector A, se dibuja sobre un lado del paralelepípedo, que es este acá, ¿no? El eje Y, este componente sería. Y tiene una magnitud igual a 6, ¿no? Y el otro componente del vector A, que es paralelo bueno, la dirección del eje Z, va a ocupar este otro lado del paralelepípedo, este de acá. Y es más, tiene magnitud 8, ¿no? Análogamente para el vector B, ¿no? Para el vector B, tenemos esta componente del vector B en el eje X, está sobre este lado, ¿no? Está apuntando en la dirección opuesta al eje más X. Este es el eje más X, el eje más Y, el eje más Z. Entonces esta componente apunta en la dirección opuesta al eje más X. Esta componente apunta en la dirección opuesta. Entonces esta componente que está acá tiene magnitud 4, ¿no? 4.
La otra componente del vector B en el eje Y va a ocupar este lado de acá, ¿no? Para el epípedo, ahí lo dibujamos. Ahí está, y tiene módulo, o sea, magnitud 6, ¿no? 6. Y la componente en el eje Z se dibuja también a partir del origen del vector B. Es esta de acá. Ocupa este lado. Del eje Z. Tiene magnitud 8 también. Bien, hasta ahí es casi todo geométrico. Nos interesa escribir los componentes expresando su magnitud y su dirección, pero la dirección se va a expresar con vectores unitarios, ya que las alternativas están con vectores unitarios, ¿no? Los vectores unitarios asociados a los ejes X y Z son I asociado al eje más X, J asociado al eje más y K asociado al eje más Z. Los opuestos de esos vectores unitarios son menos I, menos J, menos K, pero están en las direcciones opuestas. Pues el vector unitario menos I está en la dirección del eje menos X, el vector unitario menos J está en la dirección del eje menos y el vector unitario menos K está en la opuesto está en la dirección del eje menos Z, ¿no? Y entonces escribimos, ya hemos descompuesto los vectores, ahora escribimos con vectores unitarios los vectores, ¿no? Su módulo y su vector unitario en cada eje, ¿no? A ver, el vector A, flecha de verde, componente en el eje X, magnitud 4, dirección vector unitario Y. Acá está. Y ahora, en el eje Y, magnitud 6, dirección en el eje Y es hacia abajo, en la dirección del eje menos Y. Dirección es menos J, por eso aparece menos. En el eje Z, módulo, ojo, este acá, 8, dirección K, vector unitario K, ya que está en la dirección del eje más Z. Análogamente, para el vector B, flecha de rojo, componente en el eje X, magnitud 4, dirección menos I, menos el vector unitario Y, porque está apuntando hacia la dirección del eje menos X, vector unitario menos I, ¿no? Por eso aparece menos acá, ¿no? Menos 4I. Componente en el eje Y, magnitud 6, dirección vector unitario J, ¿no? 6J. El otro componente que falta en el eje Z, magnitud 8, dirección K, dirección K. Ya está. Esa es la expresión con vectores unitarios para el vector B. Ahora, como nos están pidiendo la diferencia A menos la mitad del vector B, hay que dividir el vector B entre 2, ¿no? Queda B sobre 2 a la izquierda, a la derecha, menos 2i más 3j más 4k. Y finalmente lo que hay que hacer es restar la ecuación 1 menos la ecuación 3, ¿no? El lado izquierdo queda A menos B sobre 2, el lado derecho va a quedar así. 4i menos 6j más 8k, que es el vector A. Y lo que está entre paréntesis acá es el vector B, ¿no? Pero acá hay un signo menos, ¿no? Este signo menos va a ingresar a multiplicar a cada uno de estos términos. Acá va a quedar 2i menos 3j menos 4k, ¿no? Entonces, aquí lo tienen abajo. ¿Ven? 2i menos 3j menos 4k. Y acá al costado está el vector A, ¿no? Una vez que se llega acá, suman algebraicamente con su signo respectivo todos los términos que tengan vector unitario I, lo que tengan vector unitario J y lo que tengan vector unitario K. Una vez hecho la suma, y termina ya, ¿no? Por ejemplo, 4i más 2i es 6i, menos 6j menos 3j es menos 9j,
Y 8K menos 4K es 4K. Y ahí termina, ¿no? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ya, este es un ejercicio entonces con vectores unitarios de la adición de vectores por método analítico de la semana 2. En la semana 3 se estudió el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Veamos un ejercicio, el número 5. Dice, un auto se mueve en la dirección del eje X partiendo del reposo desde la posición menos 12 metros. Si en el instante t igual a 4 segundos su velocidad es más 24 metros por segundo, la pregunta es, ¿en qué instante pasa por el origen de coordenadas? Es decir, la posición X igual a 0, ¿ya? Para darle más significado al enunciado del problema, veamos una imagen que corresponda a la situación física que narra el enunciado, ¿no? Vamos a suponer que este sea una pista recta. Asociamos el eje de referencia, el eje X, más X hacia la derecha, menos X hacia la izquierda. Este es el 0. El auto parte a la izquierda del 0, en la posición menos 12, ¿no? Tiene velocidad nula en ese instante, ¿no? 0. Después va a adquirir una aceleración que va a permanecer constante. Le están pidiendo el instante de tiempo en que pasa por la posición 0, o sea, por esa posición. Sin embargo, también le dan otro dato, ¿no? Que en el instante 4, la aceleración permanece constante. En el instante 4, el auto, por supuesto, estará en otra posición y su velocidad es más 24 metros por segundo. Entonces, con los datos de la velocidad inicial, que es 0, y de la velocidad final a 24, podemos determinar de la definición de aceleración media el valor, ¿no? A ver, acá reemplazamos velocidad final 24 menos la inicial 0, el intervalo de tiempo es 4 menos 0, ¿no? Y eso nos da la aceleración más 6 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya conocemos los datos de la posición inicial, menos 12, la velocidad inicial 0, y la aceleración, ¿no? Más 6. Entonces podemos escribir la ecuación posición-tiempo. X, posición en cualquier instante, es igual a la inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Hay que reemplazar ahí los datos que tenemos. Esto, cuando se reemplaza la velocidad inicial, acá sale 0, ya no se escribe, ¿no? Entonces solo se escribe la posición inicial y la aceleración. Ahí está, menos 12 más un medio de 6 por t al cuadrado. Entonces sale la ecuación menos 12 más 3t cuadrado. Entonces, a partir de esta ecuación podemos determinar el instante en que pasa por la posición 0. O sea, debemos igualar esta ecuación a 0, ¿no? Al igualarla a 0 y despejar el t al cuadrado, va a salir t al cuadrado igual a 2 entre 3, o sea, 4, ¿no? Sacamos raíz cuadrada de 4, 2 segundos. Y ahí termina el problema. La respuesta es 2 segundos.
Este es un ejercicio entonces de la semana 3. Pasemos a la semana 4. En la semana 4 se estudió el movimiento en dos dimensiones, ¿no? Movimiento parabólico y movimiento circular, ¿no? Veamos el ejercicio 7, ¿no? Dice, en un partido de fútbol, el arquero le da un puntapié a la pelota. En reposo inicialmente, ¿no? Si la pelota se impulsa con una velocidad inicial, es esa, 50 metros por segundo y ángulo de elevación de 37 grados, con horizontal, determine el alcance horizontal de la pelota. O sea, la distancia a la que retorna al gras, ¿no? Entonces, nuevamente acá hay que mostrar una imagen para que la situación física se comprenda lo mejor que se pueda. Veamos la solución. Entonces, esa imagen es el instante en que se va a disparar la pelota y va a salir con una velocidad inicial la pelota, el movimiento va a ser parabólico, va a ser una parábola que se describe entre dos puntos a igual nivel, ¿no? Si vamos a aplicar las ecuaciones generales, debemos usar nuestro sistema de coordenadas, x, y ubicar el origen de coordenadas en un punto adecuado. En este caso es el punto de lanzamiento, ¿no? Y además de ello, hay que descomponer la velocidad inicial, una componente horizontal y una vertical, para poder determinar este alcance. Ya, pero si recordamos la fórmula del alcance horizontal, ya no es necesario aplicar la fórmula general, ¿no? Entonces, si recordamos la fórmula para el alcance horizontal, simplemente escribimos alcance horizontal R igual rapidez inicial al cuadrado por el seno del ángulo doble, 2 veces seno de 2 veces 37 grados, entre G, ¿no? Pero seno del ángulo doble es 2 veces seno de 37 por coseno de 37, ¿no? Sobre G. Ahora reemplazamos los datos, la rapidez inicial es 50, 50 al cuadrado por 2 por seno de 37, que es 3 quintos, coseno de 37 es 4 quintos, abajo G vale 10. Eso sale, como acá tenemos fracciones 3 quintos, 4, estos 5 pasan abajo, ¿no? Van a pasar a multiplicarse abajo con el 10, ¿no? Así que abajo vamos a tener 10, 5, 5, ¿no? Arriba vamos a tener 50 por 50, porque 50 al cuadrado es 50 por 50. Ahora, un 50 dividido entre 25 es 2, ¿no? Así que queda 2 por 50, que da 100, ¿no? Así que un 0 arriba y un 0 abajo se cancela, así que queda simplemente un 10 arriba multiplicado por 2, por 3 y por 4 da exactamente 240. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Bien, entonces, este es un problema que corresponde a la semana 4. En la semana 5 se estudió dinámica. Veamos el ejercicio 9. Dice, un bloque de masa 2 kilogramos es desplazado hacia la derecha por una fuerza horizontal F igual 9 newton, ¿no? Paralela a la superficie rugosa, ¿no?
Si la magnitud de la aceleración del bloque es 0,5 metros por segundo al cuadrado, determine el coeficiente de rozamiento cinético. Bien, entonces vamos a mostrar la figura, una figura que sea más. Es una caja liviana, por ejemplo, de 2 kilogramos, y es desplazada a través de una cuerda por una fuerza horizontal F, ¿no? Paralela a un piso que tiene rozamiento, donde hay rozamiento. Un piso rugoso, mejor dicho. Y esa es la figura. Entonces, lo primero que hay que hacer es fijar el cuerpo de estudio, es decir, el sistema, ¿no? Indicar todas las fuerzas que actúan sobre el sistema, ¿no? Una está indicada ahí, ¿eh? En la fuerza F. Otra es el peso. Este punto en negro vamos a suponer que es el centro de gravedad, ¿no? De la caja. Esta flecha de amarillo va a indicar, va a representar el peso. Esta flecha de morado, el piso ejerce dos fuerzas, ¿no? Esta fuerza perpendicular es la fuerza normal, que ejerce el piso sobre la caja. Esta otra flecha indica la fuerza tangencial que ejerce el piso sobre la caja, que es la fuerza de rozamiento cinética, ¿no? Ahora, el dato de la aceleración es importante en la figura porque hay que indicar si el movimiento es acelerado o desacelerado, ¿no? Si es acelerado, tiene la misma dirección que la velocidad, y la flecha de la aceleración en la figura tiene que ser así, ¿no? Además, le dice que como la aceleración es horizontal, la fuerza resultante debe ser horizontal, ¿no? Entonces quiere decir que la fuerza F que aplica la persona a través de la cuerda debe ser mayor que la fricción cinética, ¿no? Así que la fuerza resultante es la diferencia entre la fuerza hacia la derecha y la fuerza hacia la izquierda. Por la segunda ley de Newton, esa fuerza resultante se escribe igual a la masa por la aceleración, ¿no? Ahora, acá se puede escribir también la ley de la fricción cinética, coeficiente cinético por la magnitud de la normal, ¿no? Y esto es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Ecuación 1. Ahora, en la vertical, como no hay aceleración, las fuerzas deben sumar cero, ¿no? Por lo tanto, la normal debe ser opuesta al peso. Normal n menos el peso, mg, debe ser igual a cero. Así que el valor de la normal es igual al valor del peso. Ecuación 2. Y esto se va a reemplazar en 1, ¿no? 2 en 1. Entonces, ahí donde aparece, en la ecuación 1, donde aparece n asterisco, ahí vamos a reemplazarlo por mg, ¿no? Ahí lo tienen entre paréntesis, ¿no? El reemplazo. Y ya podemos evaluar esto, ¿no? Para determinar el coeficiente de fricción. F vale 9, M vale 2 por 10, que es G. A la derecha, M2 por A, que vale 0,5, ¿no? Entonces a la derecha va a quedar 1, ¿no? Si despejamos el coeficiente de fricción va a quedar 20 multiplicado por el coeficiente de fricción, 9 menos 1, 8, ¿no? O sea, así, ¿no? Y acá podemos sacar cuarta, ¿no? 2, y acá queda 5. Ahora sí despejo el coeficiente de fricción, es 2 quintos, o sea, 0,4, ¿no? Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta.
Veamos ahora la semana 6 estática. Ejercicio número 11. Dice, en la figura, calcule la mínima magnitud de la fuerza F. Vamos mostrando la figura. Capaz de mantener el bloque de peso 20 newton en reposo. Le dan el coeficiente de fricción estático 0,5. Entonces la fuerza hay que asumirla horizontal, ¿no? Veamos la solución. Aquí en el cuerpo de estudio, es decir, el sistema va a ser el bloque, ¿no? Entonces una fuerza que actúa sobre el bloque es esa fuerza horizontal, cuyo valor mínimo le están pidiendo, ¿no? Otra fuerza es el peso del bloque. Este punto vamos a asumir que es el centro de gravedad. Esta flecha de verde indica el peso doble. Ahora, la pared ejerce dos fuerzas, una fuerza normal sobre el bloque, flecha de rojo, N, y otra fuerza tangencial, que es la fricción estática, flecha de amarillo, ¿no? Como el bloque, debido al peso, intenta deslizarse hacia abajo, entonces la fricción estática actúa hacia arriba, ¿no? Sobre el bloque. Esas son las fuerzas. Como pueden ver, tenemos fuerzas horizontales y verticales, así que podemos tener en mente nuestro sistema de coordenadas XY, el eje X para las fuerzas horizontales y el eje Y para las fuerzas verticales. Así que solo aplicamos la primera ley de Newton, que es la primera condición de equilibrio. Sumatoria de las fuerzas horizontales debe ser 0. O sea, si se suma la normal hacia la derecha, se le resta la fuerza F hacia la izquierda, se debe dar 0. Así que el valor de la normal es igual al valor de la fuerza F. Ahora, nos están pidiendo el valor mínimo de la fuerza F, ¿no? El significado, físicamente el significado del valor mínimo de la fuerza F corresponde a lo siguiente. F será mínima cuando la fricción estática llega a su máxima magnitud. Entonces el esfuerzo mínimo que se requiere para mantener el bloque presionando la pared en reposo es cuando la fricción estática llega al valor máximo. Y cuando llega al valor máximo, la fricción estática, se cumple la igualdad, ¿no? Entonces cuando la fricción estática está dada por esta igualdad, es máxima. Y la fuerza F será mínima. Entonces otra vez aplicamos la primera ley de Newton, pero para las fuerzas verticales. La fricción estática máxima y el peso se deben anular cuando se suman, ¿no? Así que tienen que ser de igual valor, ¿no? Entonces ahora lo que hay que hacer es reemplazar la ecuación 1 aquí en la ecuación 2. En la ecuación 1 ya la fuerza es mínima porque se está usando, vuelvo a repetir, la igualdad en la fricción estática, ¿no? Entonces, en vez de n asterisco en la ecuación 2, ponemos f. Ahí está, miren, 1 en 2. Ahí está f. Y de acá ya pueden reemplazar los datos, si quieren despejen, ¿no? Lo que le piden, que es la fuerza, valor mínimo de F. Y dividen el peso 20 entre el coeficiente, que es un medio, ¿no? Eso sale 40 newton. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Bien, este es entonces un problema de estática. Semana 6. Ahora veamos, la semana 7 fue trabajo y energía, ¿no? Un ejercicio es el número 13, ¿no?
Dice, un bloque de masa 2 kilogramos parte de una altura de 5 metros con velocidad horizontal de valor 5 metros por segundo. Mostrando la figura. Si la máxima compresión de resorte es 1 metro, ¿cuál es la constante elástica de resorte? Desprecie la fricción. Entonces este problema es de energía, ¿no? Hay que identificarlo como un problema de ley de conservación de la energía, ya que le dan datos pues de masa, velocidad, energía potencial, ¿no? Tanto gravitatoria como elástica, está implícitamente, ¿no? Ahora, como no hay fricción, el sistema es conservativo, es decir, se conserva la energía mecánica. Entonces, cuando uno va a aplicar la ley de conservación de la energía, siempre hay que fijar puntos donde la va a aplicar. El bloque pasa por esa posición más alta, pero va a deslizar y va a llegar a impactar en el resorte. Hasta el instante que impacta el bloque en el resorte, no ha deformado todavía el resorte. En otras palabras, el resorte se deforma recién a partir de que el bloque llegue a estar en contacto con el resorte. A partir del contacto del bloque con el resorte, recién el resorte va a empezar a comprimirse, ¿no? Hasta un valor que es dato, 1 metro, ¿no? Vamos a poner que X sea la máxima compresión de resorte. Si X es la máxima compresión de resorte, entonces el bloque debe detenerse cuando el resorte se comprime al máximo. O sea, la velocidad del bloque cuando el resorte se comprime al máximo debe ser nula, ¿no? Debe ser. Entonces, cuando uno va a aplicar la ley de conservación de energía, siempre hay que tener en cuenta los puntos donde va a aplicarla y también un nivel de referencia donde la energía potencial gravitatoria sea igual a 0. Vamos a poner posición A y posición B del bloque. Posición A del bloque cuando está en la parte superior, posición B cuando el bloque tiene velocidad nula, es decir, cuando el resorte se comprime al máximo. También hay que poner nuestro nivel de referencia, en el nivel más bajo lo ponemos energía potencial gravitatoria 0. Y ahora sí podemos aplicar la ley de conservación de la energía. La energía mecánica en A debe ser igual a la energía mecánica en B. Es decir, la suma eso exige la ley de conservación de la energía en A y B. Es decir, la suma de la energía cinética en A, ¿no? Más la energía potencial en A es igual a la suma de la energía cinética en B más la energía potencial en B, ¿no? Como pueden ver acá. Ahora reemplazamos. La energía cinética en A es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, un medio de mv sub 0 cuadrado. La energía potencial en A es solamente energía potencial gravitatoria, peso por la altura, mgh. La energía cinética en B es 0 porque se detiene el bloque, la posición B. Ahora, en B también la energía potencial gravitatoria es 0, ¿no? Pero como el resorte está comprimido, existe energía potencial, pero elástica. Entonces se escribe la fórmula de la energía potencial elástica, un medio de K por X al cuadrado. Y ya pueden reemplazar los datos, ¿no? Ahí está el reemplazo. Un medio de 2 por 5 al cuadrado. Acá el toque de esto se cancela. Más 2 por 10 por 5, que es la altura, ¿no? 0 acá, un medio de K por 1, que es X, ¿no? X vale 1, es la deformación máxima, ¿no? Y esto sale al toque acá en el lado izquierdo, sale 25 más 100, 125. En el lado derecho va a quedar K sobre 2, ¿no? Entonces K, despejando, sale 125 por 2, que es 250 Newton por metro. Y esa es la respuesta.
Esa es la respuesta. En la semana 8 se estudió cantidad de movimiento y brevemente gravitación universal, ¿no? El tema central fue cantidad de movimiento, ¿no? Número 15 dice una fuerza impulsiva F actúa sobre un bloque de masa 2 kilogramos en la dirección del eje X, según la gráfica mostrada. Entonces, vamos a borrar esto de acá, esta flecha. Esa es la gráfica. Si la velocidad del bloque, dice, en el instante 0 es menos 16 metros por segundo, determine su velocidad en el instante 14 por 10 a la menos 2 segundos. Bien, esa es la gráfica de la fuerza en función del tiempo. Los valores de los instantes de tiempo en el eje horizontal, 4, 8, 12, 14. Cada uno de ellos va multiplicado por 10 a la menos 2. Es decir, va dividido entre 2, entre 100, ¿no? Entre 100, o sea, 0,04, 0,08, 0,12, ¿no? Segundo, ¿no? En el eje 0,14, ¿no? En el eje vertical van los valores de la fuerza. Cada uno de esos números, 2, 4, 6, 8, va multiplicado por 100, ¿no? Entonces es 200, 400, 600, 800. Entonces, cada vez que usted le dibujen una fuerza impulsiva en función del tiempo, se había dicho, se había explicado que el área bajo la gráfica de la fuerza representa el impulso, ¿no? El impulso de la fuerza F. Así que si sombreamos las áreas bajo las rectas, este es el impulso, ¿no? Y es el área de un trapecio, ¿no? Ahí la base menor es 8 menos 4 es 4, la base mayor es 14, la altura es 8, ¿no? Entonces va a salir un medio de 4 más 14 por 8, o sea, mediana por la altura, más 72 newton por segundo. El signo más indica la dirección, es el eje más X. Los factores de 10 no tienen importancia porque al multiplicarse en la mediana del trapecio, los factores de 10, que es 10 a la menos 2, con la altura del trapecio, donde el factor de 10 es 10 al cuadrado, 10 a la menos 2 con 10 al cuadrado es 10 a la 0, pues sale 1, ¿no? Ya no es necesario ponerlo, ¿no? Se cancelan, ¿no? Se eliminan los factores de 10 al cuadrado y 10 a la menos 2, ¿no? Ya no es necesario ponerlo. Y ahora, como nos piden determinar la velocidad final, ¿no? En el instante 14 por 10 a la menos 2 segundos, necesitamos relacionar el impulso con la velocidad, y eso se obtiene usando el teorema del impulso y de la cantidad de movimiento, que dice que el impulso es igual a la variación
o sea, el cambio de la cantidad de movimiento, ¿no? Cantidad de movimiento final, masa por velocidad final, menos la cantidad de movimiento inicial, masa por velocidad inicial, ¿no? V sub 0. Ahora, como ya tenemos el dato de la velocidad inicial en el instante 0, V sub 0 vale menos 16, la masa también está arriba, ahí pueden ver el valor. El impulso ya se calculó, entonces reemplazamos, ¿no? 72 a la izquierda, 2 por V, menos 2, otra vez la masa, 2 por menos 16, que es la velocidad inicial. Entonces va a salir 72 igual a 2V más 32. 2V va a ser 72 menos 32, 40, ¿no? Y al despejar la velocidad final nos va a salir más 120 con signo positivo. El más significa que la velocidad es hacia la derecha, ¿no? Es hacia la derecha. Bien, entonces este es un ejercicio de la semana 8. En la semana 9 se estudió fluidos, ¿no? Hidrostática e hidrodinámica, ¿no? Veamos el ejercicio número 17. Dice, un bloque de peso 140 newton y densidad 2000, ¿no? Kilogramos por metro cúbico, es sumergido completamente en agua, ¿no? Como muestra la figura, vamos mostrando la figura. Determine la deformación del resorte, cuya constante elástica es 700 newton por metro. También le dan la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Ya esa es la figura. Lo primero que hay que hacer es fijar el cuerpo de estudio, el sistema. El sistema va a ser el bloque, ¿no? Así que hay que indicar todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. Una es el peso, ¿no? Flecha en morado, ¿no? Que es mg, ¿no? Es dato, ¿eh? Mg igual de doble, pero el peso, 140. Como el bloque se suspende el resorte se va a estirar, ¿no? Y va a ejercer una fuerza recuperadora elástica que va a actuar sobre el bloque hacia arriba, ¿no? Que es la flecha de verde, F, ¿no? Vamos a llamarle la fuerza recuperadora elástica. Ahora, el bloque está totalmente sumergido en el agua, ¿no? Entonces, también sobre el bloque actúa una fuerza de flotación, ¿no? Si un empuje, flecha de rojo. Y como el sistema va a permanecer en equilibrio, la suma de esas fuerzas debe ser nula, ¿no? Así que aplicamos la primera condición de equilibrio y también el principio de Arquímedes, ¿no? Primero vamos a aplicar la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerza igual a 0, o sea, la fuerza F del resorte más el empuje es igual al peso, ¿no? La fórmula de la fuerza elástica es K por X, W es el peso. Ahora, del principio de Arquímedes vamos a escribir que el empuje es igual al peso del agua desplazado, ¿no? El peso del agua desplazado es masa del agua desplazado por gravedad, pero la masa del agua desplazada debe describirse como la densidad del agua por el volumen de agua desplazado, que es lo que está acá entre paréntesis, ¿no? Y al costado va G, ¿no? Ahora, el volumen del agua desplazado, como el bloque está totalmente sumergido, debe ser igual al volumen del bloque, ¿no? Y como densidad es masa sobre volumen, entonces el volumen del bloque es masa sobre densidad del bloque. M es la masa del bloque, ρ la densidad. Ahora lo que hay que hacer es reemplazar 2 en 1, ¿no? O sea, ahí donde dicen 1
volumen de agua desplazado, que va a ser igual al volumen de bloque, ahí se reemplaza masa dividido entre la densidad de bloque. Masa de bloque dividido entre la densidad de bloque. ¿Qué es lo que trae entre paréntesis acá, no? Ya, ahora aquí, M por G es el peso del bloque. Entonces acá va a salir densidad del agua, peso del bloque dividido entre la densidad del bloque, más K por X igual al peso del bloque. Y ya pueden reemplazar valores ahí. Mil en el agua, 140 entre 2000 más 700 por X igual a 140. 1000 entre 2000 es un medio, la mitad de 140 es 70. 140 menos 70 es 70. 700 igual, 700 por X es igual a 70. Entonces X va a salir 0,1, 0,10. Pero en metro, ¿no? Ahora un metro equivale a 100 centímetros, así que eso queda 10 centímetros. Se multiplica por 100 y queda 10 centímetros. Y esa es la respuesta. En la semana 10 se estudió temperatura y calor. Veamos el ejercicio 19. Dice, se desea fundir 5 kilogramos de hierro que se encuentra a una temperatura de 1530 grados Celsius, que es la temperatura de fusión del hierro, ¿no? O fierro, ¿no? ¿Cuánto calor debe absorber el metal? Le dan el calor latente, L del fierro, ¿no? 293 joules por gramo, ¿no? Bien, acá hay que usar simplemente la definición de calor latente, ¿no? Pero para darle significado al problema, veamos la situación empírica, cómo se obtiene fierro líquido, o sea, fundido, ¿no? En una planta de metalurgia, por ejemplo, donde tiene un horno de fundición, un horno industrial de fundición de fierro. Se vierte en el horno pues el fierro, pero impuro, ¿no? Con impurezas, ¿no? Entonces el horno tiene un sistema de ventilación, ¿no? Hay flujo de aire y también tiene dos conductos. Un conducto es donde se deposita los productos, ¿no? En forma líquida, ya, ¿no? O sea, en fase líquida, fierro en fase líquida, y otros que se obtengan, ¿no? Por ejemplo, a veces se obtiene también silicio, fósforo, pero la mayor cantidad de fierro, ¿no? Más del 95% de fierro. Y hay otro conducto que es de desecho, ¿no? Entonces, cuando
La temperatura del fierro llega en el horno a 1530 grados Celsius, allá en el fondo. Se funde el fierro, ¿no? Por ejemplo, si son 5 kilogramos, se funden los 5 kilogramos. Y por definición de calor latente, el calor latente se define como la cantidad de calor mínima, ¿no?, que requiere absorber una sustancia, en este caso el fierro, o la unidad de masa de una sustancia, en este caso cada kilogramo de hierro o cada gramo de hierro, para fusionarse, manteniéndose la temperatura constante. O sea, los 1530 grados Celsius se mantienen constantes mientras se funde todo el fierro, ¿no? Y eso se escribe así. De ahí despejamos la cantidad de calor que va a absorber el fierro y se reemplazan los datos, ¿no? La masa en kilogramos tiene que estar en gramos porque el calor latente está en joule por gramo, ¿no? Entonces el 5 se multiplica por 1000, ¿no?, para que quede en gramos. El calor latente 293 va a quedar, ese producto va a ser 5 por 293 es 1465 por 10 al cubo. Ahora, 1000 joule equivale, o sea, 10 al cubo, o sea, 1000 joule equivale a 1 kilojoule, así que en kilojoule es 1465, esa es la respuesta, ¿no? En la semana 11 se comenzó a estudiar electrostática. La primera parte fue fuerzas y campos eléctricos mediante la ley de Coulomb, ¿no? En ejercicio 21 dice: en el átomo de hidrógeno hay un protón en el núcleo y un electrón que gira alrededor del núcleo, ¿no? Asumiendo que la órbita del electrón es circular y que la distancia entre las partículas, o sea, entre el electrón y el protón es 5 por 10 a la menos 11 metros, que no es otra cosa que el radio, ¿no? Determine la magnitud de la fuerza eléctrica aproximada. Sabemos que la magnitud de la carga del electrón es la misma que la del protón, o sea, 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿no? K ya lo sabemos que es 9 por 10 a la 9. Por ejemplo, este es un modelo clásico del átomo de hidrógeno. El protón está dentro del núcleo, de un núcleo fijo. El electrón gira en órbita circular, ¿no? Las cargas son de igual magnitud y signo opuesto, y la distancia entre el electrón y el protón es el radio, pues, ¿no? Ahora, el protón atrae el electrón con una fuerza F sub e, también el electrón atrae el protón con una fuerza de igual magnitud, pero de dirección opuesta. Están pidiendo la magnitud de cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, por la ley de Coulomb, escribimos K, producto de las magnitudes de las cargas, E por E al cuadrado, y eso va dividido entre la distancia al cuadrado, o sea, R cuadrado, ¿no? Ahora, se reemplaza K 9 por 10 a la 9, la carga del electrón 1,6 por 10 a la menos 19 al cuadrado, abajo 5 por 10 a la menos 11 al cuadrado. Y vamos a tener entonces arriba que 1,6 al cuadrado es 2,56, eso se multiplica con 9.
por 10 a la 9 por 10 a la menos 38, ¿no? Abajo va a quedar 25 por 10 a la menos 22. El 10 a la menos 22 lo suben, ¿no? Al subirlo va a quedar 10 a la 31, con 10 a la menos 38, 10 a la menos 7. Ahora, 9 por 2,56 da 23,04, ¿no? 23,04 dividido entre 25 no sale exacto, pero sale aproximándolo a una cifra decimal 0,9, ¿no? Por 10 a la menos 7. Que podemos escribirlo como 9 por 10 a la menos 8 newton, ¿no? Se puede escribir así. 9 por 10 a la menos 8 newton. Y esa es la respuesta. En la semana 12 continuó en electrostática, se estudió el potencial eléctrico y condensadores, ¿no? Vemos el número 23. Dice qué trabajo debe realizar una fuerza externa en una región de campo eléctrico para desplazar lentamente, o sea, sin aceleración, significa eso, una carga puntual de más 20 nanocoulomb desde un punto con potencial eléctrico 700 voltios hasta otro punto con potencial eléctrico 200 voltios. Acá no es necesario poner. Ahora sí. Ya también podemos poner una figura que muestre la situación física. Vamos a suponer que tenemos en una región del espacio un campo eléctrico uniforme, ¿ah? Representado por esas líneas de fuerza. Dentro de ese campo eléctrico se traslada una carga puntual desde una posición, por ejemplo, A hasta otra posición B, ¿no? Como la carga se desplaza sin aceleración, o sea, lentamente, el trabajo no va a depender de la trayectoria. La trayectoria puede ser cualquiera, ¿no? Como indica esa línea discontinua, ¿no? Ahora, en todo momento actúa la fuerza eléctrica que ejerce el campo eléctrico sobre la carga. Como es positiva, la fuerza eléctrica tiene la dirección del campo eléctrico, flecha de azul. Y como la carga se está desplazando lentamente, eso significa que un agente externo debe ejercer una fuerza que sea opuesta y de igual magnitud, ¿no? que la fuerza eléctrica, ¿no? Flecha de marrón, ¿no? F. Ambas, cada una de ellas realiza trabajo, ¿no? De manera individual. A ustedes le están pidiendo el trabajo no de la fuerza eléctrica, sino del campo eléctrico. Perdón, de la fuerza externa, ¿no?
No le están pidiendo el trabajo de la fuerza eléctrica o del campo eléctrico, le están pidiendo el trabajo de la fuerza externa, o sea, de F. Y como vimos en la semana 12, el trabajo en un campo eléctrico es la carga que se traslada multiplicada por la diferencia entre los potencial de la posición final B menos el potencial en la posición inicial A, por esa diferencia, ¿no? Ahora, esos potenciales en la posición final y en la inicial, o en la inicial y en la final, son conocidos, ¿no? 700 en el punto A, en el punto final B, 200. Entonces se reemplazan, la carga es 20 nanocoulomb, pero tiene que estar en coulomb 20 por 10 a la menos 9. La diferencia de potenciales son 200 menos 700, ¿no? Eso da menos 500 por 20, da menos 10.000, o sea, menos 10 por 10 a la 3, ¿no? Pero 10 a la 3 con 10 a la menos 9, 10 a la menos 6, o sea, va a quedar menos 10 por 10 a la menos 6 joule. Ahora, 10 a la menos 6 joule equivale a 1 microjoule, ¿no? Así que la respuesta final es menos 10 microjoule, ¿no? Esa es la respuesta. Calor tremendo a esta hora. La temperatura está muy alta. Bueno, vayan tomándole una captura de pantalla un momento, un minuto, voy a rehidratarme. Bien, continuamos. Continuamos. Veamos ahora un ejercicio de la semana 13, ¿no? En la semana 13 se estudió la corriente eléctrica y el campo eléctrico, o perdón, circuitos eléctricos, ¿no? Veamos el ejercicio 25. Dice, en un vaso de acero de 2 kilogramos se vierten, dice, 860 gramos, ¿no?, de chocolatada a 20 grados Celsius, ¿no?, y se calienta dentro de un horno eléctrico. El horno funciona con una resistencia de 44 ohms, conectado a una fuente de voltaje de 220 voltios. Toda la energía disipada en la resistencia es absorbida por el vaso, ¿no?, también por la chocolatada, ya que lo que se va a calentar, lo que importa ahí es que se caliente la chocolatada. ¿Cuánto tiempo se requiere para tener, dice, la chocolatada a 68 grados Celsius? Le dan el calor específico del acero, ¿no? 0,5 calorías por gramo por grado Celsius. Le dan el calor específico del chocolate, que es 1, ¿no? Y también le ponen
la equivalencia de 1 joule a 0,24 calorías. Esta equivalencia le ponen porque a veces, ¿no?, es conveniente trabajar en unidades de calorías, sobre todo cuando le dan los datos del calor específico en calorías por gramo, por grado Celsius. En las fórmulas es conveniente utilizar el factor 0,24, o sea, hay que pasar de joule a caloría, ¿no? Veamos una imagen que más o menos explique la situación física. Tenemos un vaso con chocolatada dentro de un horno que contiene una resistencia eléctrica. Entonces, cuando pasa corriente o la resistencia eléctrica, por efecto Joule, esta disipa calor, ¿no? Delta de Q, flecha de amarillo, ¿no? Entonces, por el dato del problema, todo ese calor va a ser absorbido no solo por el vaso, sino también por la chocolatada, ¿no? Y le están pidiendo el tiempo en que la temperatura aumenta a 68 grados Celsius. Entonces, primero podemos calcular o escribir primero el calor disipado por efecto Joule en la resistencia, ¿no? Hay dos fórmulas equivalentes. Una de ellas es voltaje al cuadrado sobre resistencia por el tiempo, ¿se acuerdan? Ya, pero si quiero escribirlo en calorías, porque eso está expresado en Joule, bueno. Entonces una caloría va a ser 4,18 Joule y va a quedar multiplicada la fórmula por el factor 0,24. Entonces esto va a expresarse en calorías, ¿no? En calorías, ¿no? Ahora vamos a escribir el calor absorbido por el vaso y la chocolate. Va a ser igual a la suma de los calores absorbidos por el acero, que es el material del vaso, y por el chocolate, ¿no?, que está dentro, ¿no? Aquí usamos las fórmulas de la semana 9, masa, calor específico, cambio de temperatura. Por ejemplo, el calor absorbido por el acero es masa del acero, voy a ponerle M mayúscula, calor específico del acero, cambio de temperatura, final menos inicial. El calor absorbido por el chocolate es masa del chocolate, voy a ponerle M minúscula, calor específico del chocolate, por la misma variación de temperatura, por supuesto. Ahora, nuevamente recordamos el dato, ¿no? Si todo ese calor generado por efecto Joule en la resistencia es absorbido por el vaso y por el chocolate, entonces la ley de conservación de la energía exige que se iguale la cantidad de calor disipado con la cantidad de calor absorbido, ¿no?, por el vaso y el chocolate. La cantidad de calor disipado en la resistencia es igual al calor absorbido por el vaso y el chocolate. Y vamos a reemplazar 1 y 2 en 3, ¿no? 1 vamos a poner al lado izquierdo de 3 y la expresión 2 la vamos a poner al lado derecho, ¿no?, de la ecuación 3. Ya, entonces lo ponemos, ¿eh? Ahí está. Entonces ahora ya podemos evaluar, ¿no?, para calcular T, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Delta de B, o sea, el voltaje, 220 voltios. M mayúscula es la masa del vaso, 2 kilogramos, pero tiene que estar en gramos, ¿eh? Así que ese 2 hay que multiplicarlo por 1000. La masa de la chocolatada sí está en gramos, ¿no? 260. Temperatura inicial 20 grados Celsius. La final 68 grados Celsius. Y vamos reemplazando ahí. El cálculo no va a ser complicado. Tanto a la derecha ni a la izquierda. A la derecha tienen 220 al cuadrado, ¿no?, que puede escribirse como 220 por 220. Ahora, 220 entre 44, ¿cuánto es?
22 entre 44 es un medio, ¿no? Queda 10 entre 2, 5, ¿no? 0,24 por 5 por 220, ¿no? 5 por 220 es 1100, ¿no? Igual al otro lado, ¿no? 1100 por 48, ahí se cancela 1100 a ambos lados. Y sale T, ¿no? Sale exacto 200 segundos, ¿no? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. En la semana 14 se estudió magnetismo, la fuerza magnética y el campo magnético. Veamos un ejercicio, número 27, ¿no? Dice, se conecta un resorte de constante elástica 5, ¿no? Newton por metro a un conductor rectilíneo de 50 centímetros, el cual puede deslizarse sobre un riel en forma de U, ¿no? Sin fricción, ¿no? Como muestra la figura. El sistema resorte conductor se encuentra en un campo magnético uniforme de 5 militesla, entrando perpendicularmente al plano, como pueden ver las aspas ahí. Además, el conductor transporta una corriente de intensidad I, ¿no? 2 amperes, ¿no? Y le piden determinar la deformación del resorte si el sistema se encuentra en reposo. Esa es la figura. Veamos la solución. Bien, entonces, como el conductor está dentro de un campo magnético externo, va a experimentar una fuerza magnética. La dirección de esa fuerza magnética se puede determinar usando la regla de la mano derecha. Vamos a usar la forma de la palma extendida. El dedo pulgar indica la corriente, los otros dedos el campo magnético. Los otros dedos tienen que ponerse entrando el plano. Tienen que imaginarse entrando al plano. El dedo pulgar la corriente. Ahora, la orientación de la palma va a indicar la dirección de la fuerza magnética. ¿Hacia dónde? Sería hacia, como la palma está orientada hacia la izquierda de la fuerza magnética, flecha de rojo. Bien, esa fuerza magnética va a comprimir el resorte, pero hasta cierta longitud nada más, porque el resorte también va a ejercer una fuerza, ¿no? Recuperadora elástica, que finalmente va a equilibrar a la fuerza magnética. Entonces, cuando se equilibra, cuando la fuerza recuperadora elástica equilibra la fuerza magnética, el sistema queda en reposo, ¿no? Y de la primera condición de equilibrio, esa fuerza tiene que tener pues igual magnitud y dirección opuesta, ¿no?
Ya, escribimos a la izquierda la fuerza elástica acá por X, y a la derecha la fuerza magnética, que en realidad tiene magnitud máxima, porque el campo magnético es perpendicular al conductor, ¿no? El ángulo es 90 grados de la corriente y el campo magnético. Entonces, por eso queda la magnitud máxima de la fuerza magnética, corriente, longitud y campo magnético. Y acá se despeja la deformación del resorte, ¿no? X. Va a quedar Y por la longitud por el campo magnético entre K, ¿no? Y ahora evaluamos, vamos a evaluar, reemplazamos I 2, ¿no? L, como está en centímetros, tiene que estar en metros, lo multiplicamos por esa a la menos 2. El campo magnético está en mili, ¿no? Tesla, ¿no? Tiene que estar en Tesla, pero lo multiplican por esa a la menos 3. Y abajo es 5, es la constante de la... inmediatamente se dan cuenta que 5 arriba, 5 abajo, se cancela. 2 por 50 es 100. 100, o sea, 10 al cuadrado por 10 a la menos 2, 10 a la 0. Así que queda solamente 10 a la menos 3. O sea, 1 sobre 1000. La milésima parte de un metro es ¿cuánto? Un milímetro, ¿no? Entonces, 10 a la menos 3 metros equivale a 1 milímetro. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Bien. En la semana 15 se estudió electromagnetismo para el caso particular de un fenómeno nada más, pero para un fenómeno nada más, la inducción electromagnética, ¿no? Problema número 29 dice, una bobina rectangular de 20 espiras se desplaza con rapidez constante, ¿no? De modo que mientras ingresa a un campo magnético uniforme B igual 30 militela, su área transversal varía con el tiempo según la gráfica mostrada. La pregunta es cuál es la magnitud de la fe inducida en la bobina. Le dan figura, ¿no? Esta figura es cuando todavía no ha ingresado a esa región de campo magnético la bobina, ¿no? El campo magnético es externo, es uniforme y está entrando, ¿no? Al plano, ¿no? Entonces, en realidad, donde dice el área transversal, significa el área transversal debería decir, para que quede más claro, el área de la bobina atravesada por las líneas de inducción magnética va variando, ¿no? Con el tiempo, así debe decir, varía con el tiempo. Por ejemplo, acá la bobina está entrando, ¿no? Y el área de la bobina que es atravesada por las líneas de inducción magnética tiene un valor, ¿no? Es esto de acá, esto que estoy sombreando, ¿no? Conforme sigue entrando la bobina, ahora el área
de la bobina que es atravesada por la línea de dirección magnética habrá aumentado, ¿no? Entonces es una área mayor por donde pasan las líneas de dirección magnética. O sea, el área transversal de la bobina por donde pasan las líneas o que atraviesa las líneas de dirección magnética haya aumentado, ¿eh? Y la gráfica de esa situación es esta, ¿no? Esta es la gráfica. En T igual a 0 todavía no ha entrado, ¿no? No hay área que es no hay área de la bobina que es atravesada por la línea de inducción magnética. Pero en cuanto va entrando, sí ya van a haber líneas que van a pasar a través de el área de la bobina. Por ejemplo, en 0,2 segundos, el área de la bobina que es atravesada por la línea, el área de la bobina atravesada por la línea de dirección magnética es 0,1 metro cuadrado, ¿no? Y así va aumentando, ¿no? Entonces aquí lo primero que hay que hacer es aplicar una de las observaciones de la ley de Faraday. La FEN inducida se debe solamente a la variación del área con el tiempo, ¿no? N, que es el número de espiras, B, la magnitud del campo magnético, y lo que genera acá la fuerza electromotriz, o sea, la fuerza electromotriz inducida, se debe en este caso a la variación del área atravesada por la línea de dirección magnética por unidad de tiempo, es decir, la rapidez con que las líneas de inducción magnética atraviesan el área, ¿no? De la gráfica, esa variación del área por unidad de tiempo o en un intervalo de tiempo, o sea, el área atravesada por las líneas de inducción magnética o la variación del área atravesada por la línea de dirección magnética en un intervalo de tiempo es así, ¿no? 0,1 menos 0 es la variación del área, el intervalo de tiempo de 0 a 0,2, o sea, 0,2 menos 0, o sea, un medio, 0,5, entonces es la rapidez con que varía el área de la bobina que es atravesada por las líneas de inducción magnética. Y esto se va a reemplazar en 1, 2 en 1. N vale 20, ya saben, el campo magnético tiene que estar en tela. En militela, 30 por eso la menos 3. La variación es 0,5 y eso sale inmediatamente menos 0,3 voltios. Ahora, como le están pidiendo la magnitud de la FEN inducida, se toma el valor absoluto, ¿no? El menos 0,3 es 0,3 voltios. Esa es la respuesta. En la semana 16 se estudió movimiento armónico simple y onda, ¿no? Veamos el ejercicio 31 de movimiento armónico simple. En el movimiento armónico simple dice de una partícula la amplitud de oscilación es A, ¿no?
y tiene un periodo de oscilación de 18 segundos. Determina el menor tiempo que emplea la partícula en desplazarse entre las posiciones x más a en el instante 0 y x igual a menos a medios. X más a medios en el instante 0 y x menos a medios. Bien, debemos partir acá de la ecuación posición-tiempo del movimiento armónico simple, donde no olvidar que la frecuencia angular es 2pi sobre el periodo de oscilación. Entonces, en el eje X escribimos la ecuación X igual a coseno omega t más teta sub 0. Y omega es 2pi sobre t, ¿no? Este teta sub 0 se llama ángulo inicial o fase también, ¿no? Podemos reemplazar el valor de t ahí, 18, y queda así, ¿no? X igual a coseno pi sobre 9 por t más teta sub 0. Ahora, si esto lo evaluamos en el instante 0 por dato, debe de ser x igual a medios, ¿no? Se cancela el a, o sea, la amplitud, y va a quedar coseno de teta sub 0, o sea, del ángulo inicial igual a 1 medio. Si el coseno de teta sub 0 vale 1 medio, entonces teta sub 0 es 60 grados, o sea, pi tercios radianes. Y ya conocemos teta sub 0. Así que 2 en 1 se escribe entonces la ecuación. Ahora aplicamos el otro dato para calcular el tiempo mínimo, o sea, x igual a menos a medio ponemos, se cancela otra vez a y va a quedar coseno de pi novenos por t más pi tercios igual a menos 1 medio. Si el coseno tiene ese valor de menos 1 medio, quiere decir que el menor valor del ángulo que nos dé menos 1 medio es 120 grados, ¿no? O sea, 2 pi tercios. Y como ese es el menor el ángulo que nos da el valor de menos 1 medio del coseno, entonces de ahí se despeja el menor tiempo, ¿no? Ahora, en general el coseno, el seno son funciones periódicas, ¿no? Su periodo es 2pi radianes, ¿no? Cada 2pi radianes vuelven a tomar los mismos valores, ¿no? Por ejemplo, si tomo el valor de menos 1 medio, cuando el ángulo era 2 pi tercios, ¿no? O sea, 120 grados. Si a esos 2 pi tercios le sumo una vuelta, vuelve a tomar el coseno ese valor, ¿no? Menos 1 medio. Si le sumo 2 vueltas, vuelve a tomar el valor. O sea, es cada ciclo, o sea, cada periodo, pues 2 pi radianes toma el mismo valor, ¿no? Así que en general es así, ¿no? Donde el n que está ahí es un número entero, que puede ser 0 cuando el valor es menor, ¿no? Después puede ser 1, 2, 3. Se cancela pi ahí, se despeja a t y va a quedar 3 más 18n, ¿eh? Donde n no olvidar que es 0, 1, 2. Cuando n es 0, el t es mínimo, pues, ¿no? Y sale 3 segundos, ¿no? Que es el punto de partida, como se dice. Cuando n es 1, quiere decir que el sistema realizaba una oscilación, ¿no? Y otra vez el coseno vuelve a tener el mismo valor, ¿no? O sea, la posición es la misma, ¿no? Cuando n es 2, también es otra vez el sistema ha realizado otra oscilación, y así sucesivamente. Pero ya el sistema, y según los datos, ya estaba oscilando, ¿no? Ya estaba oscilando. Desde la posición pi tercios, ¿no? 60 grados. Pero el valor mínimo, el tiempo mínimo para que llegue a la posición 2 pi tercios, o sea, para que el ángulo sea 2 pi tercios, o sea, debe ser, pues, 3 segundos, ¿no? Porque si no, una vuelta más ya no sería 3 segundos, sino más, ¿no?
o un ciclo más, ¿no? Una oscilación más, ya no sería. Es puramente analítico. La semana 17 se estudió fenómenos ondulatorios y óptica geométrica. Veamos uno de óptica geométrica, el 33, ¿no? Se refiere a un espejo. Dice, un objeto colocado a 50 centímetros del vértice de un espejo esférico produce una imagen virtual cuyo tamaño es 20% menor que el tamaño del objeto. Determine la distancia imagen y la distancia focal del espejo. No le dicen qué tipo de espejo es, si es convexo o cóncavo, ¿no? Podemos partir de una imagen donde se asuma que el espejo es convexo, ya que podemos asumir, eso no lo van a confirmar los cálculos, pero podemos asumir, eso lo van a confirmar los cálculos, que el espejo es convexo, ya que la imagen es virtual, ¿no? Y de menor tamaño, ¿no? Este es el eje del espejo, este es el foco, este es el centro de curvatura. Vamos a poner un objeto, una vela acá, a una distancia que es dato, ¿no? Esto es dato, ¿no? La distancia objeto siempre es positiva, ¿no? 50 centímetros. Vamos a ubicar la imagen con dos rayos paralelos al eje, se refleja. Y su prolongación debe pasar por el foco, ¿no? Otro rayo de luz que incide perpendicular al eje se refleja en sentido contrario. Su prolongación debe pasar por el centro de curvatura, ¿no? La prolongación del rayo que se refleja, el rayo que incide paralelamente y se refleja, pasa por el foco, y del otro que incide perpendicularmente, su rayo reflejado, prolongado hacia atrás, pasa por el centro de curvatura. Entonces se intersectan las prolongaciones, ¿ven? Entonces la imagen es virtual, derecha, y el espejo debe ser convexo. Eso vamos a seguir comprobando. Hay una distancia de imagen, una altura del objeto, una altura de la imagen. Por la convención de signo ya saben que la distancia objeto siempre es positiva. Vamos a usar las dos expresiones del aumento. Aumento es altura inicial sobre altura de imagen sobre altura del objeto, y menos distancia imagen, distancia objeto. De ahí vamos a partir. El dato es que la altura de la imagen es igual a la altura del objeto, pero reducida en 20%. O sea, hay que restarle 20 sobre 100 la altura, ¿no? O sea, eso queda 0,8 h sub o. Ahora 2 lo reemplazamos en 1, se va a cancelar h sub o y se va a reemplazar s sub o, 50, y se despeja s sub i. La distancia imagen sale menos 40 centímetros. Entonces el valor absoluto es lo que le piden, ¿no? 40 centímetros. Ahora el signo negativo se interpreta de que la imagen la imagen es virtual, ¿no? Se forma detrás del espejo. Y eso corresponde pues al espejo convexo. Entonces ya es un espejo convexo. Podemos seguir comprobando que es un espejo convexo. Miren. Como están pidiendo también la distancia focal, esta debe salir negativa, ¿no? Aplicamos la ecuación de los espejos esféricos, reemplazamos los datos, distancia objeto, 50, distancia imagen menos 40, de ahí despejamos F, va a salir 50 menos 40, entre 50 menos 40, menos 200 centímetros. Entonces la distancia focal es negativa. El negativo significa que es un espejo convexo o divergente. El valor absoluto es lo que aparece en las alternativas, que es la distancia, 200 centímetros. Ya, esa es la respuesta. Y finalmente llegamos a la semana 18. Semana 18 se estudió física moderna. Hay un ejercicio de física moderna en la número 35. Se refiere a
de la teoría de la relatividad especial. Una nave espacial, dice, se desplaza frente a un observador con rapidez 0,6 c si su longitud mide 50 centímetros cuando esté en reposo respecto al observador. Esto vale 50 centímetros, metro. La pregunta es, ¿cuál es su longitud? La longitud de la nave cuando es medida por el mismo observador y su velocidad es grande, 0,6, movimiento rápido. Por supuesto, debe notarse la contracción de la longitud. Hay que calcular L, entonces, de la ecuación de la contracción de la longitud, escribimos L igual L sub 0, que es la llamada longitud propia, ¿no? Raíz cuadrada de 1 menos b sobre c al cuadrado. Reemplazamos b igual 0,6, ¿no? Sobre c al cuadrado. Ahí va a quedar 1 menos 3 quintos al cuadrado, que es igual a 4 quintos al cuadrado, ¿no? Sale fuera de la raíz 4 quintos al cuadrado. Entonces queda la longitud contraída, es 4 quintos de la longitud inicial, o sea, de la longitud propia, ¿no? 4 quintos de 50 metros es 40 metros. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Bien, ahora les voy a mostrar en una diapositiva todas las respuestas de los 36 ejercicios, así que van a tomarle una captura de pantalla. Van a tomarle una captura de pantalla. Ahí está. Tómale una captura de pantalla. A la respuesta de los 36 ejercicios, ¿no? A la respuesta de los 36 ejercicios. Y con esto estamos terminando el curso. Gracias por su atención. Se les desea a todos que ingresen a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a estudiar con fe, ¿no? Entonces, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.